El código RUM 15.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota de Villalba para Luqueño. Pone esa pelota, dejando bien sobre mitad del terreno. Pelota larga de Rodrigo. Va corriendo en esa zona. Se manda arriba Álvarez. Primero llega Gutiérrez. Va por el fondo, sale. Gutiérrez tiene para Meliano. A ver, movió de zurda. Lo hace rebotar al hombre de Luqueño. Se la saque de costado para Meliano. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay acceso sur. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En Está muy fino. Gutiérrez con los cierres, va muy bien recorriendo toda la zona del centro para la izquierda del ataque de Luqueño, la derecha del ataque de Luqueño. Está muy bien Gutiérrez con los cierres. La pelota a costado, señores, y será saque de costado. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra de productos Inpaco del 17 de febrero al 17 de marzo. Seguí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. El árbitro dice que es tiro de esquina y, señores, pertenece al Deportivo Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota a Fernández, es un tiro de esquina sobre la punta derecha. Señoras y señores, corresponde al Deportivo Luqueño, que juega en condición de visitante acá en Villaliza. El árbitro va a autorizar. A ver, le pegó, tiró pelota en el aire. Seguro atrapa Cristóforo. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana se juega el Superclásico. Olimpia Cerro, Cerro Olimpia con Arturo, Carlos Alberto Quisi y todos los compañeros. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saque de costado para Meliano. La pelota larga al fondo. Va buscando Martínez. Pone esa pelota para Maíz. Está recostado sobre punto derecha. A ver, Maíz puso bien pelota larga. Se mete Freddy Vera. Amagó, se mete bien Vera. Vera con la pelota punta derecha. Logra el centro. Tiró golpe de cabeza. La marca de Pablo Aguilar para Deportivo Luqueño. La pelota de Servián. Cuidado con esta. Servián tiene, colocó, marcó Rodi Ferreira. Otra vez para Servián. Marca Rodi. Tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Lauriazú. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. En Brasil más del torneo paranaense porque Cascabel de local le ganó 1-0 hacia Norte en el equipo local. No ingresó el mediocampista paraguayo Francisco González. Le va a pegar de zurda. Ubica esa pelota. A ver, ubica Abel Paredes. Tiro de esquina para la azulada. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Paredes levantó pelota en rebote de Freddy. Le pegamos con arco. Mal remate de Vera. Mal remate, Francisco. Tomando el rebote, segunda pelota, fuera del área, al sector derecho del área, en este caso de Luqueño. De allí le pega Freddy Vera. Otra vez tomando el rebote a Meliano. Es un detalle no menor. Van dos veces después del córner en que los rebotes quedan para la gente de Ameliano. En esta, llamado de atención porque le pegaba a Vera, salió desviado, llegó a Ameliano. Señoras y señores, tiro de portería para Luqueño. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. La pelota larga por arriba, pelota para el fondo, golpe de cabeza, pelota sobre mitad del terreno, no pudo Gutiérrez. Esta es mía, dice Báez. Revienta la pelota, costado, es lateral para Luqueño. En Universitario te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitario.com. Completa tus datos. Universitario, socios de tu vida. Con Shell anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Cerquita de los 20. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero. Promoción en adhesivos, 35% de descuento en juegos de baños, griferías y más. Charles de Gol 2034. Cantabria sea Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubiloc. Alarmas este donde se indica Diego Iván. El partido está 0-0. En su seguro, Chaco. 0-0 Meliano con Luqueño Darío. Utiliza el mortero de elevación Zika Vol 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Acá corresponde el tiro de esquina o el saque de costado. Vamos a ver qué dice el árbitro. Se aproxima lentamente a Julio González. Corresponde al equipo visitante y el saque de costado. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Yogur con cereales
La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El árbitro va a autorizar saque de costado. Suárez para el saque de manos. Sobre ese sector del campo de juego. Sector de platea. A ver, Suárez puso la pelota dentro del área. Va con el pecho, juega, no pasó nada. La marca en esa zona de baile. La pelota Lara sobre punta zurda. Y está saliendo Aguilar. Puso bien pelota Lara, pero se equivoca. El zaguero Deportivo Luqueño. La pelota al fondo tiene Baez. Mueve la salida. Juega para Meliano. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre que le da papasa. Pasamos los 20 minutos, ha bajado la precisión en el partido. Se levanta mucho la pelota, se ha hecho muy disputado ahora, perdió la pulcritud. Ameliano con la que arrancó, perdió la intensidad con la que arrancó también. Se va equiparando de a poquito el partido. La pelota larga al fondo, corre Álvarez, marca. Gutiérrez, pelota al tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina para el equipo visitante. En Brasil, Copa 2 Nordeste Náutico y Ceará empataron 0-0 en el equipo visitante. Jugó hasta los 85. El uruguayo ex Guaraní Facundo Barceló ausente. Pollo Recalde. Le va a pegar esa pelota Diego Fernández, tiro de esquina. Señoras y señores, corresponde a Laura Azul. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de oficio. Oficio, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La pelota en el aire. Vamos a ver qué dice el árbitro. Otro tiro de gira, se desvía más de Dios esa pelota. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0 el compromiso Capellaniza. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Alarmas polarizados y mucho más en Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 097183000. Golpe de cabeza al medio. Gol, 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 gol. Gol. Deportivo Luqueño. Esa pelota, pero está en offside o no. ¿Está en offside o no? Anulan el gol, Francisco, finalmente. Estaba en offside el autor del gol allí, Rodi Ferreira. Es el que termina marcando cabezazo solito cerca del segundo palo, pasado el centro y estaba muy solo. Esto seguramente se va a demarcar y se va a controlar por parte del señor Luis Onieva, que es el AVAR. ¿Cómo lo viste, Gerardo? Aguilar fue Francisco. Pablo Aguilar. Sí, el que justamente convirtió, pero no fue convalidado. Perfecto. ¿Estaba adelantado? Estaba adelantado, sí, señor. Bueno, porque obvio que ahora va a revisión. Pablo Aguilar es el que aparece entonces solo, muy solo. ¿Cómo lo descuidan a Pablo Aguilar en el segundo palo? Mete la cabeza casi sin saltar y termina en el fondo inflándose los violines de ese arco. Ahora va la verificación, va para el chequeo VAR. Bueno, lo que pasa es que estamos al otro lado. Eso para el oyente que está escuchando la radio. Estamos al otro lado del arco donde está Cristóforo. Por eso se complica muchísimo. De hecho, trabajando acá en Villalisa siempre se complican los partidos. Pero estamos, hay que decir la verdad, estamos a la derecha de Cristóforo, lejísimos en la jugada. Por eso quedó esa duda, Sí. Francisco. No, tranquilo, unos 200 metros tranquilamente estamos del arco de Cristóforo. Y lo que tienen estas cabinas es que están muy a nivel cancha también. Se convalida el Bueno, gol. es gol. Gol, gol, gol. Del Deportivo Luqueño, Pablo Aguilar. Conectando de cabeza conectando finalmente Pablo Aguilar. Dan como válido el gol del Deportivo Luqueño. Levanta los brazos el capitán Auriazul. Mira su hinchada. Pablo Aguilar, el gol para Luqueño. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana a Meliano por 1-0. Monumental. De un muy buen centro al segundo. Reitero, ¿cómo lo dejaron tan solo a Pablo Aguilar que saltó? ¿Qué saltó? ¿Qué hace el gesto solamente ya? Ni siquiera saltó. Con eso ya le digo todo. De tan solo que estaba Aguilar, solo pone la cabeza. ¿Cómo lo descuidaron? Horror defensivo de Ameliano en pelota parada. Luqueño en 23 pasa a ganar 1-0 el partido. Gol desde el punto del córner, el centro que vino pasado y Aguilar conecta. El capitán de Luqueño dice que aquí en Villalisa gana 1-0 la visita. Momento del gol. 23 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Rubilo, alarmas estés donde estés, indique a Diego Iván.
Luqueño le gana a Meliano por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Alta pelota suavecita al fondo. Acá el árbitro pita la falta. Tiro libre para el Araujo. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco de Primavera Concepción. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzás siempre con Kento. El gol de Luqueño lo hizo Pablo Aguilar. Unisalce Central de España 330, San Lorenzo y Pilar, Escena, Mareca, Petete, Agua, Coronel, Oyo, Villarrica, Cabazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. ¿Vos qué tenés, monitor, Gerardo? Suavecita puso la cabeza Aguilar, ¿es así? Suavecita, sí, señor, así Ni es. siquiera hizo el esfuerzo de saltar y de ganarle a alguien. Apenas Era. un movimiento hizo Aguilar. Sí, Así señor. es. Muy bien, es que estamos, repito, a la otra zona donde está Cristóforo. Estamos, como dijo Francisco, a 100 o a 150 metros aproximadamente. ¿Qué pasó, Francisco? Cuidado con el brazo desplazado de Rodi Ferreira, arriba el brazo. Y aquí el árbitro perdonó lo que podía ser una amarilla. Tiro libre para Meliano. Bueno, señores, tiro libre corresponde a Meliano. Luqueño gana por 1-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Ubellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Luqueño gana el partido por 1-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota para el fondo se fue el balón. Será saque de costado para la visita. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. En Argentina, segunda división, Chacarita y San Miguel empataron 1-1 en el equipo de Chacarita. Suplente el portero paraguayo Marino Arzamendia. General Caballero Guaraní terminó igualado a 0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Acá el árbitro pite la falta al piso. Fue Baez. Será tiro libre para Meliano. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. La pelota sobre punto sur, la tiene Suárez. Juega la salida, juega la pelota para Ríos. Este dejó pelota suavecita sobre mitad de terreno para Maná. Domina Maná. Maná tiene para Portillo Luqueño. Va para el fondo. Está moviendo la salida para Villalba. Este levanta por arriba. El pelotazo largo de Villalba. Arriba al fondo, golpe de cabeza, marca Julio González. La pelota no pudo llegar a esa zona. Maíz. Sale bien el conejo. El conejo Benítez con la pelota. Juega Rodrigo. Rodrigo tiene. Amasó la pelota, dejó suavecita. Pelota al medio. Juega para Ríos. Este jugó para Suárez. Avanza Luqueño. Se mete sobre punta zurda. Y con este triunfo parcial, Luqueño llega a 11 puntos de alcance a Libertad, de que juega el día domingo ante Solamérica 18-15. La pelota sobre punta derecha, va el árbitro, pita, falta, se aproxima. ¿Qué pasa, Francisco? Falta sobre el hombre de Ameliano cuando la gente de Luque pedía que sea al revés, que sea falta sobre el hombre de Luque. Por eso los reclamos para con el árbitro Derlis López. En este caso, ahora cambió el partido. La cuestión está en, va a dejar más espacios atrás, tiene que arriesgar y tiene que salir mucho más Ameliano. Se va a hacer un partido mucho más abierto y va a tener espacios Alex Álvarez y Nicolás Maná, que son los rapiditos por fuera del conjunto del Deportivo Luqueño. Así que ojo a cómo se va a parar ahora el conjunto de Ameliano. La pelota al fondo tiene Cristóforo, le pegó, tiró, pelota bien de cancha. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clase como nunca. Envíanos tu lista de útiles al 0974-221-316. El Ahorrazo Supermayorista te El ayuda. centro de Freddy Vera, el cabezazo de Sergio Vareiro. Conectó de cabeza Vareiro, Francisco. Jugada de gol, clarita para Ameliano, la más clara hasta aquí del partido. Freddy Vera de vuelta por el sector derecho, no pierde el tiempo, no tira bicicleta, no tira firulete. Ahora sin perder el tiempo, saca el centro rápidamente de la punta derecha. ¿Quién cerraba en el primer palo? ¿Quién llegaba allí para cabecear? Sergio Vareiro, solo termina cabeceando. Vareiro pone mal la cabeza, se va arriba del travesaño, se salvó Luqueño, una clarita de Ameliano. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Rubilo, Canal Más Extensión desde Sindica, Diego Iván. Luqueño le gana a Meliano por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Francisco. De todas las que tuvo Ameliano en el partido, porque tuvo 4 con la que ocurrió recién. Esta fue la más clara de todas, porque sin marca alguna prácticamente Sergio Vareiro se eleva en el primer palo, hace el gesto técnico, gira la cabeza y le da mal a la pelota. La midió mal Vareiro, de lo contrario estábamos hablando del 1-1.
La pelota al fondo, va saliendo Meliano. Pelota sobre punta derecha, ¿para quién? Para Julio González. Le pega la pelota a González. Le pegó, tiró pelota al área arriba. Va sobre mitad del terreno, pelota sobre la media. Marca Pablo Aguilar, corre el gol. Pone la pelota, media cancha, mueve la salida. Insiste, juega. Va corriendo Maná, va por el piso Maná. Maná jugando bien sobre zona derecha. Peleaba Rodrigo. Pone para Rodi Ferreira. La pelota de Rodi. Juega por Sportivo Luqueño. Liga de Quito llegó a un acuerdo de palabra para comprar el pase de Alex Arce. Luego de varios días de negociación, Liga de Quito adquiere la totalidad de la ficha del delantero. Una vez superada la revisión médica, firmará contrato hasta diciembre del 2026. Bueno, Alex Arce entonces va al fútbol ecuatoriano. Señoras y señores, acá Luqueño gana por 1-0. En La Raza nos preparamos para volver a clase como nunca. Enviarnos tu lista de útiles al 0974-221-316. En La Raza Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiro libre, territorio de Meliano, corresponde a Sportivo Luqueño. Le va a pegar Rodrigo Rojas. El árbitro Diego Vilma autorizar. A ver, le pegó, tiró. Pelota larga, pelota para el fondo. Corrió Rodi. Viene ganando esa pelota sobre punta zurda. Está marcándose arriba en pelota costado. Corresponde salida para Luqueño. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito y te cuesta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Gana Luqueño por 1-0. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando 2 productos. Te llevas en ambos una cuota de regalo. Arma tu combo de enamorados. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. La pelota para el fondo. El árbitro mira, observa y cae el hombre de Luqueño. Vuelve a observar el árbitro Derris López. No pasa nada, sale Aguilar. Ahora sí. El árbitro para el juego, Francisco. Sí, porque va a chocar con Leo Villagra. Los dos van a la disputa esa pelota. El hombre luqueño para cubrir la posición y Villagra para terminar ganando. Iván Villalba es el hombre caído, ahora se repone. Y lateral en este momento. Ahora se va a cumplir para Meliano, sí. Muy bien, saque de costado para el equipo de Meliano. Con la mención de ofertas en todos los supermercados Stock Express. 1000 empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. La pelota sobre punta derecha. Ahora corresponde a Sportivo Luqueño. Rodi Ferreira pone la pelota a Rodrigo. Le pegó, tiró, marca Gutiérrez. Dejando cortita por media cancha. La barra tiene, juega el Sportivo Luqueño. Está girando en esa zona. Fernández lo tocan. Acá el árbitro pita falta. Al piso Diego Fernández. Tiro libre para Luqueño. Ya mismo en Clarazo, hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chortitzer con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control. Bill McField. La pelota de Maná, extremo derecho, sobre la derecha tiene Maná, puso bien, dejando cortita Rodrigo, levanta, qué pelota el pone Rodi, a ver, va a levantar jugando al medio del Bojapié, pelota la marca el defensor de Meliano, otra vez para Luqueño, la tiene Rodrigo, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza, tira el conejo, le va a pegar, sigue Jorge, le pegó, juega al medio, despejó en esa zona, González pone, remate el hombre de Luqueño, le pegó Maná, se desvió, tiro de esquina, Francisco. Llega Luqueño cerca del segundo, empujando, apretando, se vuelve loca la gente de Luque, empieza a levantarse aquí detrás de ese arco donde ataca Luqueño. Cristóforo dando indicaciones, aquí se salvó a Meliano, llegó con mucha gente Luque. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Fernández esa pelota, tiro de esquina. Luqueño busca el segundo. Se defiende el Sportivo Meliano. El árbitro para, observa. Indicaciones del árbitro Derris López. La última, le dice el defensor de Meliano. Disputando la acción también Álvarez. Alex Álvarez dentro del área. A ver, le pegó Fernández. Pelota por elevación. Arriba, golpe de cabeza. Seguro, Cristóforo atrapa esa pelota. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 600-751, Cerámica Itagua 100% pasión, precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda, cuento comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa, Rubilo, que alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Luqueño gana por 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. General Caballero, Guaraní terminó igualado a 0. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota, punta derecha, se mete, Álvarez colocó, pica larga esa pelota, vuelve a ganar al 9. La verdad tiene, levanta la pelota, va a levantar o no juega. Está dejando, jugó Suárez, le pegó, tiró. Bueno, le pegó el 6. Fuerte disparo. Francisco, se desvió esa pelota. Se desvía esa pelota, sí.
Qué bien la trabajó Luqueño, qué bien por Alex Álvarez, que se saca un hombro de encima, arranca la emprendida y mete la pierna a Gutiérrez. Allí quedaba mano a mano con Cristóforo. Del rebote otra vez Álvarez, la sesión para que venía de frente y atropellando. Aparecía Matías Suárez para sacar ese remate y se desvía en un hombre de Ameliano. Estábamos cerca del segundo. Aquí va Luque desde el córner. Tiro de esquina. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El cabezazo de Pablo Aguilar. Conectó Pablo Aguilar, desvió el arquero Francisco. Gran cabezazo de Pablo Aguilar. Ahora sí gana su marcador. Salta en el segundo piso. Y Cristóforo. Fantástica tapada de Cristóforo. Se salva Ameliano. Lindo el partido. Otro tiro de esquina para Luqueño. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Fernández. Estamos llegando al minuto 36 con 15 de esta primera parte. Recordando que está ganando Luqueño el partido por 1-0. A ver, tiro de esquina sobre zona derecha. Indicaciones de Pedrito Sanabria. Pelota dentro del área. Bueno, acá se salvó Ameliano. Francisco. Vos sabés que estaban distraídos todos, porque estaban muy metidos en la pelea que ocurría entre Pablo Aguilar y Gutiérrez, allí en el punto penal. La pelota pasa, juega rápido Luqueño el córner, y esa pelota nadie para cerrar, cruza toda el área chica. Se puso lindo de vuelta el partido. Va Luque con todo lo que tiene, cerca del segundo, y Ameliano jugando a la contra. La pelota va a un costado, lateral para Ameliano. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadón, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadón. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado, punta derecha, corresponde al Sportivo Luqueño. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomeros paraguayos, sabor único Sportín. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota de Gutiérrez, golpe de cabeza, pelota al medio. A ver, la tiene, juega Fernández, pone la pelota para Ríos, toca el azul, pelota la marca. La va buscando Gutiérrez para Ameliano. Le pega de zurda, pelota para el fondo. Va marcando Aguilar, la recibe Sergio Vareiro, baja. Le pega Martínez, jugando bien a Freddy Vera, que está ahora sobre costado izquierdo en ataque. Jugando Pana Martínez, tiene Martínez. Jugó, levantó el centro, punta derecha. Insiste Servián, la pelota Servián ganó, fondo de cancha, sigue. ¿Qué pasó? Penal, es penal Francisco. Penal para Ameliano. Lo termina tocando, a ver, es Suárez el marcador. Se acaban de cambiar. Vino Freddy Vera por el sector izquierdo y fue Alex Servián por el costado derecho. Recibe una pelota, levanta la cabeza, se prepara para encarar y encara nomás. Gana línea de fondo, parecía que se frenaba, hace un pique y allí lo terminan tocando dentro del área. Hay penal para Ameliano. Lo dije, Diego, el chiquitín, el hombre el 32, Alex Servián es bueno, ojo, para tenerlo en cuenta, porque tiene gambeta, porque tiene pique, porque es explosivo, aparece, sí, gratamente en Ameliano. Alex Servián, a él le cometieron la falta y ahora hay penal para Ameliano. Señoras y señores, minuto 38, cerca de los 39, penal para el equipo local. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Disfruta Lactolanda, disfruta de los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Hay una cuestión, el hombre de Luqueño se lanza, toma el riesgo de lanzarse dentro del área y no llega a la pelota. Ahora, no me queda claro dónde fue el contacto, Gerardo. Abajo. Abajo. Sí, ¿Hay señor. contacto? Hay contacto, sí. Hay bueno, contacto. 2 atenuantes. No llega a la pelota y hay contacto. Es penal. Le va a pegar Leonardo Villagra, el goleador que tiene Sportivo Ameliano. El árbitro va a autorizar Derris López. Puede empatar a Ameliano. Vamos a ver, atento Aguilar. Atento Alfredo Aguilar, penal. El árbitro va a autorizar. Está preparado el silbato del juez. Va a empatar o no Sportivo Ameliano. Vamos a ver qué pasa en esta acción. Atento Aguilar. A ver, Villagra. Va Villagra. Amagó, le pegó. Gol, 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 gol. ¡Gol! Del Sportivo Ameliano. A la derecha fue Aguilar. El remate fue a la izquierda. Señoras y señores, empató. Empató Leonardo Villagra. Repito, a la izquierda fue Aguilar. A la derecha fue el remate de Leo Villagra. Empata Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? 1-1 con Villaliza. Monumental.
Lindo primer tiempo, sí, porque era probablemente el mejor momento del Sportivo Luqueño. Estaba cerca del segundo Luqueño, metiendo presión, jugando en territorio de Ameliano. Estaba agazapado. Ameliano no salía de contra hace un buen rato y en la primera que sale de contra después de largos minutos y dio resultado nomás Pedro Sarabia. Metió mano, le dijo a Freddy Vera, andate por derecha, a Serviano andate por izquierda, y en la primera que tomó Servián por izquierda ganó el fondo, le cometieron penal y en el penal se encargó el goleador que tiene este equipo. Venía de marcar la Olimpia de cabeza, ahora de penal contra Luqueño. La pone a un costado con potencia, asegurando el remate. 1-1, cerca del cierre del primer tiempo. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. A ver, señoras y señores, 1-1 el partido de Villaliza. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada válido hasta el 15 de marzo. Seguinos en redes sociales @LuomoPY. Heladera Gala de 210 litros, 2 puertas con spinter de agua en cuota de 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Francisco. Lindo primer tiempo, definitivamente, de mucha intensidad, de ida y vuelta. Tuvo muchas situaciones Amelianos antes del gol de Luqueño. Después tuvo Luqueño varias situaciones o 2 situaciones claras, donde Cristóforo sacó una prácticamente desde adentro ya para el Sportivo Luqueño. Y ahora me parece que este resultado le hace justicia a lo que ha sido este muy buen primer tiempo. A ver, Gerardo, Leonardo Villagra llegó a Ameliano Y está sumando los goles en la tabla de goleadores, Gerardo. Exacto, así es. En instantes vamos a actualizar los goles de Villagra, Diego, ¿sí? Sí, señor, correcto, muy bien. Creo que va a sumar 5. Entre 4 o 5 lo de Leonardo Villagra. Saque de costado para Ameliano. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.la. Aposta a ganar lo cambia todo. Al piso el conejo. Será tiro libre, señores. Tiro libre para Luqueño. Con Banco tenés 100% reintegro en peajes de Covía, Luque, San Bredita, fines de semana de febrero. Banco crece desde la raíz. Los viernes en Farmacia Catedral hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito de la universitaria. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. La pelota al fondo le va a pegar a Aguilar, el portero del Sportivo Luqueño. Llena tu verano de ahorro con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel Copetrol. Vamos, ahora llegó Rosada. Bajando la aplicación de Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Da poquito, se va cerrando la primera parte de Villaliza. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. General Caballero Llegó. Guaraní terminó 0-0, sí, Gerardo. Llegó a su segundo gol en esta apertura Leonardo Villagra. Venía de marcar la Olimpia. Sí, señor. Ah, bueno, correcto. Aclarado el tema. Sí, señor. 2 goles con este, Gerardo. Así es, tal cual. Lo marcó limpio, como bien decía Francisco Pancho López. Bueno, muy bien. El que tiene 3 es Cecilio Domínguez, ¿verdad? Exacto, sí, señor. Gracias, Pedro Gerardo. La pelota va a un costado. A ver, pita el árbitro, falta. La próxima. Bueno, 2 goles tiene Leonardo Villagra. 2 goles, Sí, pero es el más productivo. hay que decir. Sanguina de General Caballero 4, Adrián Alcaraz, Cecilio Domínguez con 3 y con 2 goles está Leonardo Villagra. O sea, estamos hablando de que él es el goleador de Ameliano. Así es. Exactamente. Sí, señor. Es por eso. A eso quise llegar. Es goleador del Ameliano. Muy bien, punta derecha, tiro libre para Luqueño. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba mate Pajarito Premio Nissabe. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en sorbo de tradición. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemia, Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. La pelota larga al fondo, golpe de cabeza, llegó Aguilar, no pasa nada, tiro de portería. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad éticos. Es los del Son Online. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Acá el partido está 1-1, Francisco. Sí, hablando un poquito de Alex Servián, Alex Rodrigo Servián Jiménez, que, reitero, me sorprendió gratamente el sub de Ameliano. Tiene desborde, es picante, va por arriba, tiene físico, así que ojo con esta grata aparición que viene haciendo Servián en Ameliano. A ver, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo, ganar más estés donde estés, indica Diego A ver, tiene Servián, le robaron la pelota, 1-1 que Villaliza. Eso seguro, Chaco. Monumental.
Un minuto más se juega la primera parte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Valemía, acceso azul casi perfecto, Socorro Ñembe. La pelota va a un costado, será saque de mano, corresponde al Deportivo Luqueño. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad de éticos. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes del bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Leonardo Villagra es el goleador que tiene el equipo del Sportivo Meliana. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Señoras y señores, está acá dice el árbitro. Se cierra primer tiempo. Ameliano Luqueño 1-1. Monumental. Relato Diego Iván. Vamos a quedar con Francisco y es presentado por Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sevillala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, un poco de música paraguaya, muy bien, me parece muy bien. Para amenizar la noche aquí en Villaliza, un poco de música paraguaya. Qué lindo primer tiempo, señoras y señores, intenso, de ida y vuelta. Al término de los primeros 45 minutos, 1 para Ameliano, 1 para el Sportivo Luqueño. En un, reitero, entretenido partido, de ida y vuelta, intenso, dinámico. Es cierto, cayó en el enredo un poquito, sobre todo en el minuto 20 o desde el minuto 20 al 25, pero después, otra vez, me parece se terminaron de despejar ciertas dudas en el mediocampo de Luqueño. Apareció Rodrigo Rojas y empezó a darle fútbol. Se soltó Freddy Vera por la punta, empezó a picar, se soltó Servián. Reitero, de muy buen primer tiempo, ha sido clave para Ameliano. Lo de Leo Villagra, peligroso siempre, hay que decir allí, perfecto, muy bien. Alex Servián, de las formativas de Ameliano, buen primer tiempo, ¿eh? Qué carácter tiene el chico, recibe y encara, no juega para atrás, siempre recibe perfilado, y reitero, es de esos que recibe y encara. Grata sorpresa, muy bien, lo tuvimos aquí frente a cabinas y todas las que tocó bien, lo hizo muy bien, para tener 19 años, muy bien por el chico, descubrimiento creo de Pedro Saravia, yo no lo tenía y los compañeros también allí aportando un poquito, pero hay que decir, una de las figuras de Ameliano en este primer tiempo al menos. Yendo al partido, decíamos que arrancó Luqueño siendo protagonista, pero enredado, teniendo o queriendo tener la pelota. Le costó a Rodrigo acomodarse y Rodrigo es clave en este equipo para poder organizar el juego desde el medio, de recibir y de soltar y de descargar al hombre mejor ubicado. Clave el papel de Rodrigo Rojas, que es cierto, recibía la marca allí de Aldo Maíz y de Luis Martínez, pero Ameliano siempre complica. Ese libreto que tiene el equipo de Pedro Saravia de salir rápido, de recuperar posesión poca, pero recuperación y presión tras pérdida de balón, perfecto el equipo de Pedro Saravia. Así lo hizo, recuperaba en el medio y salía rápido. Con, decíamos, Freddy Vera por un costado, por la derecha, Alex Servián por la izquierda, y aparecía Leo Villagra picando el vacío. Un poco más estático Sergio Vareiro, pero participativo para ensuciar, para pivotear, para ser solidario también. Y Ameliano que empezaba a llegar. Llegaba por la derecha constantemente con Vera, era un peligro. No lo podía y sufría Matías Suárez allí, el lateral por izquierda que presenta Luqueño hoy. Sufría y mucho, porque Vera con velocidad ganaba con el espacio. Después, de a poquito se fue equiparando la cosa. Luqueño, de vuelta, buscó tener protagonismo y lo consiguió. Empezó a asociarse Diego Fernández, aparecía Dieguito allí con muy buen fútbol, juntándose con Rojas, juntándose con Rubén Darío Ríos, bajaba para recuperar la pelota y empezaba a tener Luqueño un poco más
la posesión de balón. Clave Maná para picar también al vacío a espaldas de los defensores, pero muy sobrio Tomás Gutiérrez para contener al Conejo Benítez. Si vamos a productividad, lo del Conejo un punto por abajo del resto de Alex Álvarez y de Maná y de Diego Fernández. Pero si vamos a trabajo solidario, a ir a disputar pelotas, a ir a ensuciar, a ir a meterse entre los centrales, clave lo de el Conejo Benítez. Que es cierto, no está luciendo, pero está haciendo ese trabajo sucio de estirar la marca, de habilitar al compañero, de poner el cuerpo, de pelear todas. Muy solidario, terminó cansado incluso, muy cansado, allí el Conejo Benítez, que se vio absorbido por la marca de Tomás Gutiérrez. Hay un destacado en el primer tiempo también en zona defensiva de Ameliano. Todo lo que sacó Gutiérrez, sacó muchísimo. Y en el gol, un descuido, para mí, de esos errores fatales, ¿no? Donde si vos haces el estudio previo del partido, ves que Luqueño tiene como primer cabeceador a Pablo Aguilar, como segundo cabeceador al Conejo Benítez, que son los principales que van a ir arriba para buscar el cabezazo. Y me sigue llamando la atención cómo lo descuidan a Aguilar, que aparece solo en el segundo palo. Con tanto espacio, incluso le daba el tiempo para parar esa pelota y para definir, De esos descuidos estamos hablando. Aparece solo, pone la cabeza, no salta, apenas un gesto para empujar esa pelota, un pase a la red. Y Pablo Aguilar ponía el primero del partido. Era más empuje, Luqueño tratando de hacerse dueño del partido. Era más pulcro y peligroso Ameliano tratando de salir de contra. Pero el que llega primero a la apertura del marcador es el Sportivo Luqueño. De pelota parada, del córner, ejecutado muy bien desde el costado derecho del arco. Para que ustedes tengan referencia, si esto era el Defensor del Chaco, arco sur. Desde la punta derecha viene el centro, cabezazo al segundo palo y allá aparece Pablo Aguilar, solito y solo. Fue a la revisión VAR y después se terminó convalidando y subiendo el marcador ese gol. En el minuto 23, así lo gritaba Diego Iván Rubín. ¡Gol, gol, gol! Del Sportivo Luqueño, Pablo Aguilar, conectando de cabeza, conectando finalmente Pablo Aguilar. Dan como válido el gol del Sportivo Luqueño. Levanta los brazos el capitán Auriazul, mira su hinchada, Pablo Aguilar, el gol para Luqueño. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana a Meliano por 1-0. Y así Luqueño pasaba a ganar el partido por 1-0. Y era favorable el trámite a Luqueño después del gol. La pregunta era cómo iba a reaccionar el Sportivo Ameliano. Y sintió el golpe Ameliano, porque se fue quedando, se fue metiendo mucho en su territorio. Si antes el equipo se paraba en la mitad de la cancha, preparado para salir de contra, se empezó a meter al borde de su área. Y allí empezaba a defender. Y era todo de Luqueño. Era todo de Luqueño. Es más, el gol de Ameliano llega en el mejor momento de Luqueño del partido. Acababa de salvar una pelota de gol Cristóforo, que la sacó con una mano volando, un buen cabezazo que había llegado por parte de, en este caso, el Conejo Benítez. Otra de Rodi Ferreira, donde se sacó un hombre de encima y sacó el remate, y Cristóforo también terminó desviando al córner. Un buen momento de Luqueño. Y en ese mejor momento, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Salió disparado de contra Ameliano, cruzó la media cancha después de largos minutos y allí, con el cambio y la visión de Pedro Sarabia, hay que decir también porque 2 minutos antes vino la orden para que Alex Servián pase al costado derecho y Freddy Vera pase a la izquierda. Permutan allí la posición, cambian de posición y enseguida le da resultado eso a Ameliano, porque la pelota viene por el costado izquierdo donde aparece Freddy Vera. Freddy, que descarga para el medio, se quedó sin panorama, venía entrando
Lucho Martínez allí, Luis Martínez, pisando prácticamente el área, unos 4 metros del arco sur, aquí en Villa Luisa, fuera del área, y allí descarga sobre Alex Servián, que tenía marca, que tenía un hombre a 1,5 metros preparado para marcarlo en la corrida. ¿Qué hace Servián? Amaga de que va a entrar para adentro, juego de cintura fantástico para él, pique corto y explosivo, gana al fondo, y cuando se disponía a sacar el centro, le terminan tocando. Matías Suárez lo toca de atrás y le comete penal dentro del área. Derlis López, que no dudó, estaba cerca del penal, se encargó Leo Villagra para poner su segundo gol en el campeonato con la camiseta de Ameliano. Viene Dulce con el gol, marcó frente a Olimpia para el triunfo de Ameliano. Y ahora también se encargó de la ejecución, de la responsabilidad de patear un penal con toda la hinchada de Luqueño atrás. Bueno, se encargó, o delante, mejor dicho, se encargó Villagra, minuto 39 de partido, el 1-1 de penal. Villagra. Le pega Martínez, jugando bien a Freddy Vera, que está ahora sobre el costado izquierdo en ataque. Jugando para Martínez, tiene Martínez. Jugó, levantó el centro, punta derecha. Insiste Servián, la pelota Servián ganó, fondo de cancha, sigue. ¿Qué pasó? Penal, y penal Francisco. Penal para Ameliano, lo termina tocando, a ver, es Suárez el marcador. Se acaban de cambiar, vino Freddy Vera por el sector izquierdo y fue Alex Servián. Por el costado derecho recibe una pelota, levanta la cabeza, se prepara para encarar y encara nomás. Gana línea de fondo, parecía que se frenaba, hace un pique y allí lo terminan tocando dentro del área. Hay penal para Ameliano. Le va a pegar Leonardo Villagra, el goleador que tiene el Sportivo Ameliano. El árbitro va a autorizar Derris López. Vamos a ver qué pasa en esta acción. Atento Aguilar. A ver, Villagra. Va Villagra. Amagó, le pegó. Gol, 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 gol. Gol. Del Sportivo Ameliano. A la derecha fue Aguilar, el remate fue a la izquierda. Señoras y señores, empató Leonardo Villagra. Repito, a la izquierda fue Aguilar, a la derecha fue el remate de Leo Villagra. Empata Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? 1-1 con Villa Luisa. El gol del empate llega cerca del cierre de la primera etapa. Enojo por parte de Julio Cáceres, obviamente. Aplausos por parte de Pedro Sarabia, pero reitero, tenemos un muy lindo primer tiempo, intenso, de ida y vuelta, con la propuesta que ya en los papeles previos hablábamos. Un equipo que sale muy bien de contra, muy bien trabajado tácticamente, cerradito atrás Ameliano, y un equipo que propone, como el Sportivo Luqueño, con sus subidas y bajadas Luqueño, porque en algún momento se enredó también en el partido, pero producto de que Ameliano estaba muy bien parado en la media cancha y atrás. Quiero ir con Gerardo, ya ingresan los árbitros también, se aguarda por los equipos, ya lo veo en el túnel Ameliano, para hacer el repaso de los estaduales, porque están jugando los paraguayos también, o jugaron los paraguayos en Brasil. Así que hacemos el repaso completo con Gerardo, con Pedro Gerardo y con Darío Javier, y vendemos un poquito aprovechando el entretiempo. Correcto, muchas gracias Francisco Josué López Matiauda, sí señor, así es, vamos a repasar los partidos de los paraguayos en Copa Libertadores de América en la semana, porque el día miércoles 21 de febrero a las 21:30 horas, Estadio Defensores del Chaco, duelo de nacionales. Nacional va a recibir a EA Atlético Nacional de Colombia, arbitraje del argentino Darío Herrera, y en el VAR su compatriota Silvio Truco con respecto al partido del tricolor. Al día siguiente, jueves 22 de febrero, 19 horas de Paraguay, siempre en el Estadio Defensores del Chaco, Trinidense ante el Nacional de Ecuador, pitará Roberto Pérez de Perú, y en el VAR su compatriota Joel Alarcón. Más partidos con relación a la Copa Libertadores de América. Godoy Cruz, que va a recibir a Colo Colo, el flamante equipo de Guillermo Paiva. El atacante paraguayo ex Olimpia pitará Flavio de Souza de Brasil, y en el VAR su compatriota Rodolfo Toski.
Portuguesa de Venezuela ante Palestino de Chile. Del atacante paraguayo Junior Marabel pitará Augusto Aragón de Ecuador. Y en el bar también su compatriota Carlos Orbe. Águilas Doradas ante Bragantino, Gustavo Tejera de Uruguay. Y en el bar el también uruguayo Antonio García. Alexis Herrera de Venezuela pitará Always Ready ante Sporting Cristal. Y en el bar el otro venezolano Juan Soto Aurora de Bolivia ante Botafogo Cristian Garay de Chile. El otro boliviano Fernando Bejar. En el bar Academia Puerto Cabello ante Nacional de Uruguay pitará Braulio Machado de Brasil. Y en el bar Wagner Reguay de Brasil. Bueno, nosotros que regresamos hasta Villa Lisa, Estadio Luis Alfonso, ya en empate parcial 1-1 entre Ameliano y el Sportivo Luqueño. Adelante, Diego Iván. Bueno, gracias, muy amable Gerardo. Señoras y señores, va a modificar Pedro Sarabia. Va a ingresar el 7. Sin cambio para Sportivo Luqueño, sí un cambio. Prepara Ameliano y estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. Bueno, se va el jugador de Francisco, Alex Servián. Se va tu jugador, Francisco. Y apuesta por la experiencia de Alejandro Salas Amudio. Buen primer tiempo del chico Servián, que fue muy útil a través de él. De su jugada llegó el penal para Ameliano. Muy bien, señoras y señores, autoriza López. Se arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota larga arriba, pelota Solero para el fondo. Va buscando esa pelota lentamente Ríos. Pone la pelota sobre mitad de terreno para Rodrigo. Este puso bien. Pelota en zona derecha. Se mete Maná. Maná con esa pelota maga. Va por el medio. Juega bien, pero se va a equivocar ahora. Porque la tiene Freddy Mena. Sale para Ameliano. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra de productos sin pago el 17 de febrero al 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. ¿Qué pasa acá, Francisco? ¿Hay tarjeta? Amarilla para Martínez, para Luis Martínez. Llegó a destiempo, tarde, lo tocó a el hombre del Sportivo Luqueño abajo, a Rodi Ferreira. Falta para amarilla. Señoras y señores, será tiro libre para Luqueño. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Para mañana, Superclásico, Arturo Máximo, Carlos Alberto Quise, todos los compañeros mañana. La fiesta del fútbol paraguayo. Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, 18-15. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lanza, 2.150 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitario, socios de tu vida. La pelota para Rodi Ferreira. Rodi tiene, pone para el fondo para Villalba. Va a levantar esa pelota, juega. Dejando para el fondo para Aguilar. Aguilar sostiene, juega. Dejando cortita para Aguilar. Es Paulo. Otra vez, pelota sobre puntos, una para arriba. Moviendo más arriba. Dejando cortita. Fernández puso en la pared. Va largo. Se mete Suárez. Ganó. Hay peligro. Tiene Suárez. Colocó. Levanta el centro. Golpe de cabeza. Marca Baez. Otra vez Suárez puso. Desvió González. Pelota media cancha. El comentario de Francisco López es una presentación de Quita 2, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quita 2. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido de Sevilla, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo. Va buscando lentamente Aguilar. Dejando cortita sobre mitad de terreno. La pelota de Paulo. El capitán de equipo. Levanta. Pelota al sonar al fondo. Se mete en esa zona. Corre Maná. Primero llega Paredes. Juega. Está dejando para Zamudio. Pico larga Zamudio. Será saque de costado. A ver qué indica el árbitro. Pertenece a Luqueño. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Sporting, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota al fondo, tiene Aguilar, juega para Luqueño, pelota en la cancha. Concel anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. La pelota para Rodi Ferreira, puso bien Rodrigo, levantó, tiró, pelota entró del área. Deja correr Cristóforo, será tiro de portería. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertirlos y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger tu casa con Sica queda bien. General Caballero, Guaraní con el trabajo de
Jorge Casal de Jorge Niño Sosa. En Carandú terminó 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. Este miércoles 21:30 horas en Nacional ante Atlético Nacional, Defensores del Chaco, pitará al argentino Darío Herrera y en el bar su compatriota Silvio Truco. Y el jueves, Gerardo, Sportivo Trinidense contra el Nacional. Sí, señor, Roberto Pérez de Perú, el árbitro, y en el bar su compatriota Joel Alarcón. La pelota de Suárez, sí señor, Suárez tiene desviada de zurda, la pelota larga arriba, viene parado con el pecho el conejo, pone para Alex Álvarez, va mordiendo la pelota, juega bien, y está saliendo sobre mitad de terreno Martínez, va por el piso, el árbitro pita, falta tiro libre para la Vea Azulada. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota al fondo, le va a pegar Gutiérrez. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, le recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Sí, Francisco. Bueno, Matías Suárez, otra cara nueva en el Sportivo Luqueño, lateral por izquierda, él apareciendo en el partido anterior ante Nacional, apareció muy bien y ese premio de darle la titularidad se debe a esa buena actuación frente a Nacional. Él es oriundo de Limpio, en la escuela de fútbol de San Juan, del Deportivo San Juan en Limpio. Bueno, después llegó a Luqueño y ahora está teniendo su segundo partido en primera. Excelente, Francisco, en la pelota por media cancha. Ahora tiene Rodi Ferreira. Puso bien esa pelota dejando cortita. Gana Paredes para Meliano. Abel Paredes. La tiene, mueve en zurda. Se equivocó Paredes. Tiene Pablo Aguilar. Juega bien. Pelota sobre punta derecha. A ver, tiene, corre. El conejo. Se mete bien. Levantó es Maná. Maná finalmente levantó el centro. Iván puso hacia el conejo. Dejó. Pero marca González. Pelota de Maná. Como vino. Le pegó Maná fuerte. Disparo, Francisco. Le pegó Maná. Con todo el ímpetu, se le fue muy arriba. Arriba, mal afuera para Maná, pero llegando Luqueño con empuje, con el conejo pivoteando una pelota, después cediendo al sector izquierdo. Aquí llegó Luqueño. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Rúbilo. Carlos más estés donde estés. Indica Diego Iván. 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. El domingo van a jugar Sudamérica Libertad de fondo para el domingo Nacional Sportivo Trinidense. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu partida con 8 chorizos y cortes parrilleros de Upiza. Upiza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parecía. Ferro Parecía, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Álvarez coloca el centro, marca Gutiérrez la pelota, media cancha para Maíz, tiene Maíz para Meliano, juega. Está dejando esa pelota para Leo Villagra. Está parado, cayó al piso, no, dijo el juez. Será saque de costado para Luqueño. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios y las mejores marcas Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Le pegó Álvarez, seguro, Cristóforo, Francisco. Le pegó flojito Álvarez, pero de vuelta a Luqueño por el costado izquierdo. Ahora Álvarez en esta pecó de individualista. Tenía para mandar el centro, quiso hacerla a él desde un ángulo muy cerrado. Le pegó a las manos sin complicaciones para el pelado Cristóforo. La pelota larga arriba, pelota sobre mitad del terreno, golpe de cabeza, juega Rodrigo, va por el piso, falta, pita, observa el árbitro, tiro libre para Luqueño. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Mañana, la fiesta del fútbol paraguayo. Las pasiones divididas, Cerro por un lado, Olimpia por otro lado, con Arturo Máximo, con Carlos Alberto Quince y todos los compañeros. Mañana, el fútbol paraguayo en el clásico Cerro Olimpia Cerro. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega larga, marca, dice zona Gutiérrez, el 4 de Ameliano, por el cuerpo gana. Se mete sobre punta derecha. Esta la marca, gana el hombre luqueño. El centro largo, no pudo Fernández, no pudo conectar de cabeza. La pelota sobre punta derecha tiene González, juega. Está dejando cortita para Freddy Vera. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Rodrigo le va a pegar o no, bajado bien. Jorge el Conejo tiró. Gol, 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 gol. Gol. Deportivo Luqueño. Rodrigo Rojas le da esa pelotita al Conejo. Pisa, engancha, busca el espacio. Encontró
cómo rematar. Lo hace fuerte. Fuerte dispara el poste izquierdo de Cristóforo. Jorge, el Conejo Benítez, el gol del Sportivo Luqueño. Pasa a ganar el auriazul. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana a Meliano por 2-1. Monumental. En lo que mejor sabe hacer. Poner el cuerpo, girar y en una baldosa. Qué bien lo hizo Jorge el Conejo Benítez. Qué bien lo habilitó Rodrigo Rojas. Arco norte, aquí en Villaliza. Sí, donde se gesta la acción para el Sportivo Luqueño. Rodrigo Rojas y un pase, estaba de espaldas. Estaba de espaldas el Conejo Benítez. Hace el giro rápidamente, limpia la marca, pone el cuerpo, se perfila y saca el bombazo de frente al arco. No perdona Jorge, el Conejo Benítez. Sí, después el festejo ya particular del Conejo para poner aquí la locura de la República. Gana Luque, gana el Sportivo Luqueño, 2-1. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Luqueño está ganando el partido por 2-1. Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa distribuido en Paraguay, Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Ahora el pase, Francisco, que le da a El Rodrigo. pase es muy bueno, pero la definición mejor aún, me parece. Las dos cosas se juntaron. Un muy lindo gol de Luqueño. Sí, señor. La pelota para Alex Álvarez buscando el tercero. Amagó. Va a rematar, cayó. ¿Y esto, Francisco? ¿Qué pasó? No me pareció penal. La gente de Luqueño, ante el mínimo contacto, Alex Álvarez se tira. Tenía para seguir. Siente el contacto y se tira. Estaba cerca el árbitro del partido. Siga. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Rubilo, canal más extensión de este Villa, Diego Iván. Señoras y señores, Luqueño gana el partido por 2-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Ahora, ¿qué manía tienen los delanteros? No solamente Alex Álvarez en esta, sino de tirarse cuando apenas sienten el contacto. A ver el Conejo. Cristóforo. Francisco. Abajo, quemaba esa pelota. Sacó el remate Conejo, que está encendido, sí. Está libre el Conejo. Bueno, ojo con esta. A ver, la pelota para la Villagra. Deja a Sergio Vareiro, remate de Freddy Aguilar. En la boca del arco, Francisco. Increíble el gol que acaba de fallar. Ya estaba en offside. Estaba muy solo en la boca del arco. Freddy Vera recibe el pase cruzado, cruza toda el área en el segundo palo. Le hace un pase al arquero, pero ya estaba en offside allí. En este caso, Freddy Vera respondió, salió otra vez rápido, indescuidable a Mediano, saliendo rápido de contra. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi, te duplicamos todo. Se va Sergio Vareiro. ¿Quién es el 29, Gerardo, en Ameliano? El 29 en Ameliano, te digo, Diego, es Roland Escobar. Bueno, correcto, muy bien. Escobar al campo se fue. Vareiro en Ameliano. La Plata Empeña es la primera casa empeña del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña. La Plata. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado por los amaneceres de Granjeros Campo 9. La pelota larga al fondo. Cristóforo atrapa esa pelota. Segundo gol de Conejo Benítez en este campeonato y da alcance a su compañero del Sportivo Luqueño, Alex Álvarez. Correcto, muy bien. La pelota larga. ¿Cuántos puntos suma con esta victoria por ahora Luqueño, Gerardo? Con esta victoria parcial, el Sportivo Luqueño va a 11 y da alcance a Libertad. Epa, le alcanza Libertad el sábado. Visita acá a Sudamérica, Francisco. Prendido Luqueño, si es que se confirma esto, prendido a la lucha por la punta del campeonato, ¿eh? Esa sí, la pelota para el fondo. Tiro libre para Laurenzo. Compra a precio mayorista en el ahorroso. Encontrarse todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. El ahorroso supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota en el centro, marca Baez para Meliano. Pelota suavecita sobre mitad de terreno. Golpe de cabeza del jugador Río Villagra. Pierde en esa acción porque la tiene Río. Va jugando para el fondo, movió para Aguilar. Aguilar juega para Rodrigo. Otra vez para
para Aguilar. Sale Luqueño del fondo. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito y hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. General Caballero Guaraní terminó 0-0 en Carandé. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando dos productos, te llevas en ambos una cuota de regalo. Arma tu combo de enamorados. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo baterías Barta, un golazo. ¿Qué pasó acá, Francisco? Manotazo al conejo. Sí, va Francisco Báez a tomarlo en 3/4 de cancha al conejo. Saltan los dos, pero mete el brazo antes de llegar a la pelota Francisco Báez. Amarilla para el defensor central de Ameliano. Muy bien, está sentido lastimado. Van a Sanigado observando a Jorge, el conejo Benítez, que hizo el segundo para Luqueño, Francisco. ¿Te fijaste en el detalle? Sí, cambió la remera mostaza porque le obligaron a ponerse chaleco a Julio Cáceres y ahora se cambió. Tenía una de repuesto ahí, ¿eh? Se metió o se puso una remera celeste ahora. Él fue compañero de Martín Palermo en Boca Juniors. Coincidieron, Gerardo. En aquel 2007, cuando fue campeón de Copa Libertadores ante Gremio Boca. Exacto, cuando Julio Cáceres jugaba en Boca, Palermo, Román. Sí. Después Román. Ibarra. Exacto, no, después Román tuvo un entredicho con Julio Cáceres, con el emperador, y recuerdo que había dicho ese muchacho por Julio César Cáceres. Hoy dirigiendo ese muchacho al Sportivo Luqueño, mundialista, capitán con River, capitán con Boca. Y el grupismo que había entre Riquelme y Palermo también, Pancho, ¿eh? Es así, de esa época estamos hablando. Sí, señor, eso te iba a decir. Jugó en los dos grandes. Bueno, hay un grande como Racing también. No tuvo el privilegio de jugar en Racing. El primer grande. Sí, señor. El primer grande Racing. Yo tengo una anécdota de Sassá. ¿En cuántos equipos jugó Sassá en Argentina? En más de 5 equipos. Pero le hubiese encantado, me dijo a mí, a título personal, me hubiera gustado jugar en Racing. Y no tuvo el privilegio. Acá, señoras y señores, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Rubilo. Acá nomás este es donde se indica Diego Iván. Luqueño gana 2-1. Listo, seguro, Chaco. Monumental. El centro, golpe de cabeza. Rodi Ferreira llegó de cabeza, Francisco. Qué bien se elevó Rodi, saliendo desde atrás, desde el segundo palo. Gana en el primero, hace el gesto técnico, salta, le gana su marcador. Pasó a 1 metro del travesaño de Cristóforo. Llegó otra vez. Está muy bien trabajado en la pelota parada Luqueño, ¿eh? Se nota eso. Al primer palo para que alguien la peine, al segundo donde aparecía Pablo Aguilar, ahora Rodi picando del segundo al primero, se salvó Ameliano. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, Diego. La pelota larga arriba. A ver, cuidado con esta, insiste Luqueño, va Fernández. El conejo ganó, se mete buscando el tercero, le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Deportivo Luqueño. Tremendo lo que hizo el conejo Benítez. Tremendo. Se le cerraba esa pelota. Se le iba esa pelota, pero encontró pegadita la raya. Remata, observa. Magia con ese balón. La manera como define. Mira el sector preferencial. Viene acá a festejar donde está la barra. Una manera de decir la hinchada del Sportivo Luqueño. Y su festejo clásico porque vino pegadita al alambrado. ¿Dónde está el hincha del Sportivo Luqueño aquí? Muy cerca de nosotros. Vino a festejar el conejo. Pero qué definición. ¡Qué definición! Hizo magia. Creo que hizo magia el conejo. ¿Sabe cómo está la cosa? Sacó de la galera. ¡Claro! Sacó de la galera. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana a Ameliano 3-1. Monumental. Anda fino, anda dulce, el conejo Benítez. Recurso que le llaman, ¿no? Lo que acaba de hacer, sí, porque se quedaba sin ángulo de una pelota metida para la contra para Diego Fernández. El que sale de contra es Luqueño. Metido y bueno el cruce, muy bueno el cruce de Francisco Báez, que se queda con esa pelota y después en el rebote aparece, pedía el auxilio, la ayuda, la jugada pedía
que aparezca otro defensor. ¿Por dónde andaba Gutiérrez? No sé. Lo cierto y concreto es que aparece cerca de la línea de fondo, ya pegadita a la raya, el Conejo Benítez, que al levantar la cabeza no encuentra compañía y dice, bueno, ¿qué hago? Le pego al arco, pegadita al primer palo, entra esa pelota sin ángulo casi, sí. Recurso técnico para el Conejo que le pega al arco. Esa pelota que entra pegadita al palo, recorre todo el arco y es el tercero del Sportivo Luqueño. Doblete del Conejo Benítez en Villaliza. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. Un detalle y un saludo para el querido Edgar Araña Denis. El primero de el Conejo fue a los 8 minutos después, a los 16, 8 más 8, 16, llega el segundo. Muy bien, señoras y señores, 3-1 gana Laura Sol. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla a un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña Chortiví, con la garantía de la cooperativa Chorticher. Este verano probablemente no puedes hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Bill Mayfield. A ver, estamos con información. Informa personal, si tienes Wi-Fi te duplicamos todo. Se va de la cancha Freddy Vera, uno, el otro, Martínez. El 40 es el Piro Contreras. Sí, señor. ¿Quién es el 11, Gerardo? El 11, a ver, Silvio Torales. Perdón, Ocho. perdón, el 8. Silvio El Torales. 8, Silvio. Sí, señor. Bueno, muy bien. Es que estamos, repito, estamos al otro lado, en la cabina. Sepan entender. ¿Se entendió? Silvio Torales en el campo de juego, Darío. El comentario de Francisco López es una presentación de Quita, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quita, la solo tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Luqueño gana el partido por 3-1. Es momento de unirnos para alentar cada jugada, toque, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. A ver, remata el arco. Se metía en esa zona, Maíz comete falta. Falta, dice el árbitro, tiro libre. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubilo, que las más estés donde estés. Indica Diego Iván. Luqueño gana 3-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. 2 goles del Conejo Benítez. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5-20 horas y domingos de 5-13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial, economía, San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Señoras y señores, Luqueño gana por 3-1. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Cloud, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y después el Conejo vino, después de marcar, cuando hay una mano aquí, sí, la mano del hombre de Ameliano, vino a festejar con la hijita, que estaba acá abajo de la cabina, vino a festejar con la niñita, chiquitita ella, la hija del Conejo Benítez, vino corriendo a festejar al borde de la alambrada para festejar con su papá, el segundo del Conejo Benítez. La pelota larga al fondo, golpe de camisa, marca Paredes, pelota sobre punta derecha, tiene, avanza Luqueño, punto derecho del campo de juego. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevar la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Con Lacta Holanda hay una variedad de productos, leches, seguros, quesos, postres y mucho más. Lacta Holanda, el sabor del Paraguay, prefiere la salud de cada día. Mañana, el superclásico de fútbol paraguayo. Olimpia, Cerro Olimpia con Arturo, Carlos Alberto 15, 18, 15 y todos los compañeros. Suben los descuentos del Summer Sale del Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Seguinos en redes sociales, @Luomo.py. Para de sufrir, Levato explica UTEC de 12.000 BTU con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Luqueño con esta victoria, le dijo Gerardo, va sumando 11 puntos, alcanza Libertad en la clasificación del Campeonato Apertura. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.posta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. La pelota de Maíz levanta esa pelota, juega sobre punto sur, está dejando para ver Paredes, domina. Le puede pegar a esa pelota, Paredes, domina bien, ahora juega de derecha. Está dejando para Torales, Silvio Torales. Puso la pelota y se va a equivocar. Le va buscando Álvarez, cuidado. Álvarez con esa pelota, tiene 9. A ver, se abrió Maná. Maná sobre punta derecha, buscando el cuarto Luqueño. A ver qué hace con esa pelota Maná. Amagó Maná, juega otro amague. Se mete, se escapó de Gutiérrez. Va a colocar el centro. Sigue con esa pelota, jugó. Dejó para Rodrigo. Tiene Rodrigo Roja. Este puso para Rodi Ferreira. Mandó el centro. Marca Maíz. La pelota, el rebote encontró. El Conejo le pegó. Fuerte disparo arriba al techo, Francisco. Es que está inspirado el Conejo. Sacó de la galera un gran gol recién. Aquí le pegó desde fuera del área buscando un golazo. Terminó donde está la barra aureazul.
Pelotazo negro para el fondo. Arriba sobre mitad de terreno. Pone Ríos. Domina. Juega. Mueve para Fernández. Con tu tarjeta de crédito Banco obtienes 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Banco crece desde la raíz. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para increíbles premios. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. General Caballero Guaraní terminó igualado a 0. Con petróleo bajo el precio de sus combustibles. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Gol 7.690 guaraníes todos los días. Con Petrol vamos. Ahora llegó Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota al fondo, marca Gutiérrez, juega, está dejando para Cristóforo. Amaga Cristóforo, el arquero de Emiliano le pegó el tiro, pelota a mitad de terreno. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Saque de portería, corresponde a Emiliano. Sí, Francisco. Está jugando muy bien Luqueño, con Rodrigo distribuyendo, pelotas limpias, con el conejo participativo. Aquí llegó de vuelta, una pelota entregada por Rodrigo, el centro de Rodi Ferreira, y por muy poco no conecta Rodrigo Rojas, que venía casi el cuarto de Luqueño. El domingo, Sol de América en Libertad en este escenario, 18-15 de Fondo Nacional Trinidense, 20-45. En San Justo de Oro tenemos lo que necesita para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento de LMI, acceso sur casi perpetuo, socorro Ñembe. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad de ético. Luqueño gana por 3-1. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Saque de costado para Noreso. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre se elige ganando. Celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra de productos sin pago el 17 de febrero al 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. A ver, golpe de taco. De Maná, pelota dentro del área. Álvarez le puede pegar. Mueve. Levanta esa pelota. Marca Paredes. Pelota mitad de terreno. Fútbol boliviano, Always Ready y Universitario de Vinto empataron 1-1 del equipo visitante. Fue titular el portero paraguayo Guillermo Almada. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubilo. Cada más excepción de este indica Diego Iván. Luqueño gana 3-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. 2 goles de Jorge el Conejo Benítez. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliario S.A. Mañana, el superclásico de fútbol paraguayo. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitario te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitario.co. Completa tus datos. Universitarios, socios de tu vida. La pelota de Torales, Silvio juega, le va a pegar Maíz, ya avanza, se aproxima Emiliano. A ver, Maíz juega esa pelota sobre punta zurda. Se mete Villaga, le pegó, tiró, vino rebote, pelota costado, lateral para Emiliano. Concelan con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero. Promoción en adhesivo, 35% de descuento en juegos de baños, griferías y más. Charles de Gol 2034, Cantabria sea. La pelota para el fondo será tiro libre para Sportivo Luqueño. Repito, gana 3-1, 2 goles del Conejo Benítez. El segundo fue un golazo realmente. Yo no sé dónde encontró esa pelotita, pero fue un golazo. La manera como definió. Gana la Unión 3-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Por ahora, Francisco, el mejor de la fecha. El mejor gol de la fecha por ahora, el de Conejo. El tercero, sin ninguna duda. Sí, es temprano, pero porque faltan muchos partidos, pero sin dudas va a competir por uno de los goles de la fecha. Es así, la pelota costado, será lateral y pertenece a Emiliano. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, va buscando Luqueño, pone sobre punta derecha, pelotazo en de Rodi Ferreira, corre, viene bajando Maná, hay peligro, Maná con la pelota, zona derecha, tiene Maná, amagó, jugó esa pelota al medio, marca Gutiérrez, dale para Emiliano. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Señoras y señores, Luqueño gana por 3-1. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota al medio, falta, el árbitro pita falta. ¿Qué pasó, Francisco, en esta acción? Un empujón, pero cobra al revés, era falta para Luqueño.
La pelota larga, zona derecha, tiene Zamudio. La pelota de Zamudio para Meliano. Logra el centro, tiró. Pelota arriba, marca Rodi Ferreira. El rebote al medio. Otra vez sale Luqueño con Álvarez, puso bien. Esa pelota Rodrigo. Rodrigo jugó para Maná, corre punta derecha, corre Maná. A ver, ganó esa pelota Maná. Tiene, levanta la cabeza, pide el conejo. A ver qué hace Maná. Maná se metió dentro del área, sigue. Amagó, cayó. ¿Qué pasó, Francisco? Me pareció que lo tocaron y que seguramente van a revisar. Me pareció que es penal. Me pareció que hubo contacto contra Maná. Se va a revisar seguramente. Claro, Aguilar ahora se queda con la pelota. La pide que la saquen afuera. Allí la va a tener Aguilar. Se está revisando. En el VAR está Jedidía Zacarías y Luis Onieva. Muy parecida a la jugada del gol, del penal que le cobran a Meliano. Si hay contacto, Gerardo me va a decir, si hay contacto, puede ser penal para Luqueño. ¿Tenés, Gerardo, la imagen? A ver, aguardamos la reiteración. Bueno, muy bien, está sentido Maná. Se va a recuperar, Francisco. ¿Cómo pasó o cómo fue? Pica Maná en el último esfuerzo que le queda porque está muy cansado. Y cuando se disponía a sacar el centro a ras del piso, termina enganchando la No fue penal, Francisco. No hay un toque claro. No, señor. Perfecto. Bueno, decíamos, ojo que puede ir para revisión. Por cómo cae, parecía que lo terminaron tocando. Ahora pide, sí, lateral. Se confirma. Bien, Gerardo allí también entonces apoyando con las imágenes, pero no. Si el VAR lo ratifica y el árbitro estaba cerca de la acción, dice que no. Y ahora va a dar, claro, lateral para Meliano porque Luqueño la sacó afuera para que se revise la situación. Correcto el árbitro. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. Se fue Leo Villagra, el 18 en Meliano. Gerardo. Aníbal Vega. Vega. Aníbal Vega, sí, señor. El ex Olimpia y ex Palmeiras. Así es. Muy bien, correcto, señor. 3-1, gana Luqueño. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperamos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubilo, ganar más estés donde estés. Indica Diego Iván. Luqueño gana 3-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Diego, 3 cambios. Prepara Julio, sí, señor. fue amonestado Pablo Aguilar en el Sportivo Luqueño. Excelente, muy bien amonestado entonces Pablo Aguilar. Repito, 3 cambios. Prepara Luqueño. Testeado, comprobado y probado. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de piso. Piso calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropare sea. Ferropare sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La pelota larga para el fondo, golpe de cabeza, marca Gutiérrez. Esa pelota cortita sobre mitad de terreno. Pone la pelota, insiste. A gana otra vez Luqueño. El balón por media cancha. A ver, cayó el piso. Maná no, dijo el árbitro. La tiene Silvio Torales. Torales puso, dejó, no pudo comer. La pelota para Luqueño sobre punto sur. La pelota larga. Costado izquierdo. Está corriendo González. Primero baja su arquero Cristóforo. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Alegre el 7. Fretes el 11. ¿Qué número tiene Lucas Barrios? Lucas Gerardo. Barrios tiene 19. Correcto, excelente, muy bien. 3 cambios, prepara Julio César Cáceres. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petete, Agua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Cabazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, Unisal. La pelota por mitad de terreno, juega Álvarez, tiene para Luqueño. Está entregando esa pelota sobre mitad de terreno, juega Río. Pelota para el fondo, muy bien la salida para Suárez. Amaga bien, se escapa Suárez. La pelota de Suárez, el lateral izquierdo Luqueño. Jugando para Diego Fernández, la pelota de Fernández tiene. Aproximate el Nico Suárez. La marca en esa zona, va y presiona, buscando la salida. Sale Zamudio. El rebote corto pertenece a Meliano. Desde los Viñedos de Alamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @frutos de los Andes PY. Entonces Barber Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Jose Barber Oficial. General Caballero Guaraní terminó 0-0. En Rumbo CCA queriendo renovando tu precio seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Le pegó el Piru. Mal remate, sí, Francisco. Bueno, se va a hacer los cambios. Supongo que se va a ir Maná. Supongo que se va a ir Álvarez. Y la ovación de la noche para el Conejo Benítez. Son los 3 que, si soy Julio Cáceres, hago el relevo. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. A ver, se va
el Conejo Benítez, se va Diego Fernández también. Y falta uno, Francisco. ¿Quién Maná. es el otro? ¿Maná? Yo dije Maná. Sí, se va Maná. Tranquilo, Francisco. Tranquilo, tranquilo. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi, te duplicamos todo. Muy bien. Correcto. Frente es el 11. 19 para Lucas Barrio. 7 para Alegre. Se fue Fernández. Se fue Maná. Se fue el Conejo Benítez. La gran figura de este partido, sin ninguna duda, Sí, Francisco. hasta aquí la figura del partido. Doblete para... y se va aplaudido. Jorge el Conejo Benítez, ya cumplió. 2 goles para él. Es así, muy bien. Pelota para el fondo. Sala Aguilera. Pollo fresco sin congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto no te bloquea. Pollo Sobracería Granjeros Campo 9. En el abrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. La pelota en mitad del terreno juega para Rodi Ferreira. La pelota para Rodi. Rodi Tigre juega bien. Dejando sobre punta derecha. Jugó Rodrigo. Y otra vez para quién. Dejando para Alegre. Alegre juega para Rodi Ferreira. Hace la mague. Se mete bien sobre punta derecha. Tiene esa pelota. Marca el Dameliano. Lateral para Luqueño. Próxima fecha para ambos equipos. El próximo viernes, 19:30 horas, Luqueño local ante General Caballero. Por su parte, Ameliano domingo, el 25, 18:15 horas, va a visitar a Trinidense. Saque de costado, punta derecha para Luqueño. Mañana, el superclásico del fútbol paraguayo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito y te cuesta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerquita del minuto 35. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando 2 productos. Te llevas en ambos una cuota de regalo. Arma tu combo de enamorados. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señoras y señores, será tiro de giro, saque de costado. Saque de costado para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita del banderín, el saque de costado corresponde a Ameliano. Repito, Luqueño está ganando el partido por 3-1. El árbitro va a autorizar. Saque de costado pertenece al equipo local acá en Villaliza. A ver, Julio González pone la pelota dentro del área. Hay una peinada. Le puede pegar Silvio Torales, bajó, le pegó Paredes. Fuerte disparo. Marcamos el tiempo de Río. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Ruby local. Además, estés donde estés, indica Diego Iván. Luqueño gana 3-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Luqueño con esta victoria suma 11. Iguala a Libertad de la clasificación del Campeonato Apertura. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Vamos a ver la pelota larga sobre punta derecha, no pudo Zamudio. Esa pelota sobre mitad de terreno, pelota en zona media. A ver, la tiene, juega. Viene buscando Julio González, pelota de frente, pesa una mano. Sí, señor, tiro libre para Ameliano. Mili Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Ya mismo en Clarazo, hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortich. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chortich con la garantía de la cooperativa Chortich. Estamos acá nosotros en Villaliza. Está fresquito el clima, Francisco. Agradable está, ¿verdad que sí? Está agradable, no hace ese calor agobiante, está agradable. Es más, no tuvimos parate para hidratación en el partido porque la temperatura da. 26 grados, sensación 29. Qué lindo. Sí, señor. La pelota larga a la otra zona, punta derecha, lejos de la cabina. Ataca Ameliano. A ver, Zamudio colocó, pifió Silvio Torales. Pifia la pelota. Alegre juega para Luqueño, pelota media cancha. Este verano probablemente no puedes hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Filme, Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. General Caballero Guaraní terminó 0-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial, economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota para frente, tiene, juega bien. Está dejando para Ríos. Rubén Darío Ríos puso para Alex Álvarez. Álvarez levanta el centro, pelota en el aire. El golpe de cabeza. Lucas le va a pegar, le pegó, tiró, vino un desvío. Pelota al medio, sale Maíz, pelota para Silvio Torales. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocevillala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana se juega el superclásico de fútbol paraguayo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el pack Sporting, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Mañana debuta como técnico de Olimpia Martín Palermo. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la
la Caja Mutual. La pelota entró en el área, arriba, golpe de cabeza, remata largo, dejó correr esa pelota Aguilar, le pegó mal, Maíz, buscó el 5, corresponde tiro de portería. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, cremados sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @LuomoPY. Le va a pegar esa pelota Aguilar, Alfredo, mira, conversa el Paco Estecha, ahora el Paco conversa con Julio César Cáceres, gana Luqueño 3-1, Francisco. ¿Hay otro cambio Lo no? veo un poco cansado a Rodi Ferreira. Podría ser la oportunidad para Otálvaro y su debut. Ojo con esta. A ver, presionaban la salida. Fretes, no pasó nada. Golpe de cabeza, Berríos. Y otra vez para Luqueño. Juega para Fretes, Lucas. Paró la pelota, juega para Fretes. La tiene Álvarez. Álvarez con la pelota, juega para Fretes. Le va a pegar, le pegó, tiró. Vino desvió en Maíz. Pelota para el Piru. Sale la contra de Ameliano. Heladera Gala, 210 litros, 2 puertas con esfínter de agua en cuota, 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. 3-1 gana Luqueño. Ingresa a www.posteo.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en peajes de Covía, Luques, Hambre y fines de semana de febrero. Bancopp crece desde la raíz. Derris Ortiz. Va a ingresar el Luqueño. Los viernes con Farmacias Catedral hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito de la universitaria. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Llena tu verano de arroz con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en hasta 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Señoras y señores, Luqueño gana 3-1. Ortiz, Derlis. ¿Es delantero, Francisco? ¿O no? El delantero ex Recoleta. Perfecto. Va a ingresar Derlis Ortiz. Muy bien. Ahí está, aquí estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi te duplicamos todo. Casaca 30. ¿Es así, Gerardo? Sí, señor, así es. El que estuvo a punto de fichar por Encarnación y de encantó yendo por el Sportivo Luqueño. Bueno, muy bien. Se va Alex Álvarez al cambio Luqueño, Francisco. Muy buen partido de Álvarez también. Se va aplaudido por la gente de Luqueño. Sin dudas, un luqueño que es protagonista en el torneo. Cerquita de los 40. Fútbol uruguayo nacional superó 2-1 a River. En el local titulares Diego Polenta, Gabriel Báez y Antonio Galeano. Ausente por lesión Federico Santander. Bueno, por lo visto, Julio quiere otro gol. No se conforma con 3 goles, Francisco. Busca. Cambió todo el frente de ataque porque está Derlis Ortiz, está Fretes, está Lucas Barrios y está Derlis Alegre en la ofensiva de Luqueño. Cambió a los 4 de arriba. La pelota por arriba, va pelota al fondo, golpe de cabeza defensivo, juega, sale Silvio Torales, movió la pelota para Escobar, le pegó, tiró, la pelota de Zamudio, corre Zamudio, está llegando Zamudio para Ameliano, jugando sobre zona derecha, amagó, no pudo González, pelota al medio, tiene bien, cuidado con Ameliano, pelota en Torelana, tiene Julio González, puso para Zamudio, le pegó, tiró, bueno, es tiro de esquina, desvió el hombre de Luqueño, Francisco. Sí, porque llegaba muy bien Escobar en el segundo palo, allí Ronald para poner el pie y después en esa última acaba de desviar lo que podía haber sido el descuento. Muy bien, tiro de esquina corresponde a Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota larga al fondo, marca frente, deja esa pelota para Alegre. Cuidado con el cuarto, llega al cuarto Luqueño. Rodrigo se metió, el rebote para Alegre. Alegre jugó, se mete Ortiz, la pelota para Derris Ortiz. Y está sobre punta derecha, offside. Arriba el banderín, indirecto para Ameliano. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 41 minutos. Segunda etapa, Robilo, Calarmas este donde se indica Diego Iván. Luqueño gana 3-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Ya termina el partido en Villaliza. Ahora llegó Rosada App. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. El 14 en Luqueño, ¿quién es, Gerardo? El 14 en el Sportivo Luqueño es Fernando Benítez. Fernando Benítez, volante. Correcto, muy bien. El 14, va a ingresar el Luqueño. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de Lemía, acceso sur casi perfecto, Socorro Niembe. Acá comete falta Ortiz. Sí, Ortiz que le pone el cuerpo. Falta tonta de Ortiz porque estaba apretado por la línea de fondo. Gutiérrez, era cuestión de apurarlo, de apretarlo un poco y de complicarlo. Le terminó cometiendo falta. Se va aplaudido. Sí, qué gran partido para él. Si no era por los 2 goles, era figura lejos. Si no era por los 2 goles del Conejo Benítez, era figura lejos. Estamos hablando de Rodrigo Rojas. No, sin ninguna duda. La jerarquía que tiene es Y inmensa. vos sabés que
Él hizo dupla hoy con Rubén Darío Ríos, pero a la hora de crear, de distribuir, es el único que tiene esa función en Luqueño y lo hace perfecto. Pasan los años y sigue con gran jerarquía. La clase no se pierde. Juan Rodrigo Rojas. La pelota para Meliano. A ver, la tiene, juega, le pegó, pasa al medio, remata el arco, fuera. Escobar creo que fue. Creo que fue Escobar. Qué mal remató Francisco. Qué mal le pegó Escobar. Una clara para Meliano en esta. Y le pegó mal, horrible. Escobar desperdiciando lo que era claro. Por eso el reto de Cáceres, porque podía poner en peligro lo que podía significar un 3-2 en este momento y lo que puede ser un cierre con ese marcador. Pero la pelota, para fortuna de Luqueño, fue arriba, mal afuera. La pelota a mitad de terreno, zona media. Señoras y señores, estamos cruzando minuto 43 del segundo tiempo. Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad de ético. 6 lotes del solo online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota en todo el área. Va a ganar Luqueño, señoras y señores. A ver, insista Meliano. Pelota larga. La marca arriba. A la otra zona fue Rodi Ferreira. Saque de costado para Meliano. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. La pelota sobre mitad de terreno. Coloca esa pelota al centro largo arriba. Marca Pablo Aguilar. Pelota larga. Punta zurda. Insiste el Piru Contrena. Está parando esa pelota. Se desvía. El rebote corto para Maí. Le puede pegar Maí. Presionaba Lucas Barrios. A ver, Ratines. Juega González. Avanza para Meliano. Celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra de productos sin pago del 17 de febrero al 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. En Energy, más de 80 estaciones de servicios en el país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Cerquita de los 45. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. A Paraguaya Inmobiliaria decía este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. La pelota larga al fondo. Vamos a ver, la tiene, juega Meliano. Pelota suavecita. No pudo en esa zona. Se mandaba arriba. Vega. Pelota para Luqueño. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Rubilo. Ganar más este donde estés. Indica Diego Iván. Luqueño gana 3-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. 4 minutos más a este segundo tiempo. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. Con Shell anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Tiro libre, punta derecha para Luqueño. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972555-333. Cantabria sea Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de VH y laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota larga, se mete Ortiz, la pelota para Ortiz. Ortiz dejó correr ese balón, será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Laura Suárez. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar, protege tu casa con Siga Queda Bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Le va a pegar frente, le va a pegar esa pelota, se la aproxima. Derris Ortiz a ese balón, repito, frente es Ortiz, Ortiz para frente, juega, es Ortiz, aguanta por el cuerpo, está con esa pelota, jugando, va la marca, tiene Zamudio, juega para Meliano, pelota, entregó para Silvio Torales. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, en un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Al piso Escobar, tiro libre para Meliano. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre, calidad papasa, testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. La pelota sobre punta derecha, juega frente, cayó por el piso, frente, falta, pita de Derris López, tiro libre para la Brazo. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropares A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ya se va el partido, Francisco López. Y va a ganar Luqueño. Y se va a prender a la punta del campeonato, sí. Gran animador. Hasta aquí Luqueño. Así lo entiende su gente, que empieza a levantarse y apoyar al equipo. El dale luz se empieza a escuchar.
cerquita del final, va a ganar Luque con autoridad. La pelota al fondo, 2 goles a propósito, 2 goles del Conejo Benítez. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 09718300008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kento tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. La pelota al fondo. Vamos a ver. La tiene lentamente Cristóforo. Le pega Cristóforo. Minuto 47, 44, cerca minuto 48. La pelota larga al fondo. A ver, la tiene, juega. Viene bajando esa pelota lentamente Suárez. Le pegó, tiró para Luqueño. Pelota larga sobre mitad de terreno. Presionaba Denis Ortiz. La pelota media cancha y otra vez el balón. Corresponde para Torales. Va al piso. Saque de costado. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Saque de costado para Meliano. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu precio de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Ya termina el partido, Villaliza. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña. La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amaneceres, Granjeros Campo 9. A ver, acá tiro libre. En la última del partido, señoras y señores. Lo último que tiene el Sportivo Meliano. Esto va a terminar. Le va a pegar Paredes. Le va a pegar a Abel Paredes. Creo que le pega al arco, Creo que le pega al arco. ¿Te parece? Vamos a ver. Le va a pegar Paredes. El lateral izquierdo le pegó, tiró, pelota larga. Larga pasada. Mira el árbitro, observa. Y esto va a terminar. A ver, ¿qué dice el árbitro? Tranquilo, dice Derris López. Pásame la pelota, ¿no? Ahora sí. Señoras y señores, termina el juego. Luqueño le ganó a Meliano por 3-1. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Francisco López y es presentado por... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevilla, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Buen triunfo. Enorme triunfo del Sportivo Luqueño, hay que decir, con autoridad y sobre todo siendo contundente, jugando buen fútbol, siendo justo ganador del partido, siendo protagonista. Mejora Luqueño cada vez su andar, cada vez más su andar dentro del campeonato. Una victoria que necesitaba el Sportivo Luqueño para afianzar justamente segunda victoria consecutiva para el Sportivo Luqueño, que reitero, ilusiona a su gente, a su público, con ser protagonista. Tiene con que, ojo, que se prendió el Conejo Benítez y si sigue en racha marcando goles, definitivamente va a terminar peleando Luqueño. ¿Quién le quita la esperanza? Ahora a Luqueño, después de este partido, después de su segunda victoria consecutiva, venía de ganar la Nacional, de esas victorias que revitalizan para el